Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Lado Oscuro. El asesinato de Elizabeth Short es sin duda uno de los crímenes más impactantes y misteriosos de la historia. Elizabeth Short nació en un pequeño pueblo de Massachusetts, Estados Unidos, el 29 de julio de 1924. Fue hija de Phoebe y Cleo Short, quienes tenían un pequeño negocio de minigolf, el cual quebró debido a la gran crisis económica del año 1929, quedando así la familia en la pobreza, por lo que el padre de Elizabeth, Cleo, decidió abandonar a su familia fingiendo su muerte. Tiempo después, la familia recibió una carta proveniente de Chicago que había sido escrita por su padre Cleo, en el cual les confesaba que había fingido su muerte y en la que además les pedía perdón por haberlas abandonado. Sin embargo, la familia no lo pudo perdonar y de hecho la madre no quiso saber nunca más de él. Elizabeth era una joven muy bella que no pasaba desapercibida por ningún sitio, por lo que decidió explotar su belleza. Se tiñó el pelo de negro y vestía trajes muy ajustados. Ella siempre tuvo el sueño de ser modelo o actriz, por lo que a los 19 años se fue a vivir durante un tiempo con su padre a California, pero nunca llegó a reconciliarse con él, pues su padre la quería utilizar como sirvienta, a lo que Beth se negó rotundamente, pues no quería ser la criada de nadie y deseaba hacer algo importante en su vida, por lo que se fue de la casa de su padre a las 3 semanas. Pero tiempo después, Elizabeth fue detenida por beber siendo menor de edad. Se le tomaron las huellas dactilares y fue enviada de vuelta a Massachusetts. Elizabeth estuvo trabajando en muchos sitios y comenzó a frecuentar clubes, bares y pistas de moda, esperando algún día conocer a un productor de televisión o algún cazatalentos que le ayudara a convertirse en actriz o modelo, cumpliendo así su gran sueño. En 1944, Elizabeth conoció al militar Matthew Gordon, del que se enamoró perdidamente y con quien mantuvo una relación. Incluso pensaban casarse cuando él volviera de Filipinas, donde lo habían mandado como parte de su servicio militar. Pero Gordon nunca volvió, pues murió en un accidente de aviación. Elizabeth entró en una fuerte depresión y decidió irse a California a buscar consuelo en otro exnovio militar, el teniente Gordon Ficklin. Pero Elizabeth comenzó a beber mucho y serle infiel a Gordon, por lo que este decidió dejarla y mudarse a Carolina del Norte. Elizabeth no mantenía sus trabajos ni su vivienda. Cambiaba constantemente de residencia, puesto que prefería comprar ropa bonita y elegante antes que comprar comida o pagar la renta. Elizabeth frecuentaba todas las noches los bares de Los Ángeles, buscando así pretendientes, preferentemente militares, con quien ahogaba sus penas y fracasos, tanto sentimentales como artísticos. Estos hombres le pagaban las copas, la cena, le daban regalos caros, e incluso le llegaban a dar dinero, el cual Elizabeth nunca rechazaba. Pero Elizabeth aún tenía su sueño de ser actriz, por lo que seguía esperando algún día conocer a un hombre rico que le ayudara a conseguirlo y así poder resolver todos sus problemas. La noche del 8 de enero de 1947, Elizabeth conoció a Robert Manley, un vendedor de 25 años. Elizabeth iba buscando un lugar donde dormir y en su camino encontró a Robert, quien la invitó a subir a su coche y la llevó a un motel, pero no mantuvieron relaciones sexuales, pues Elizabeth no quiso. Al día siguiente, Robert llevó a Elizabeth a la estación de autobuses, pues según Beth, tenía que ir a trabajar a Berkeley para quedarse con su hermana, con quien se iba a reunir en el lujoso hotel Biltmore. Sin embargo, todo esto era mentira. A las 6:30 de la tarde, Robert la dejó en el vestíbulo del hotel y se fue a su casa. A las 10 de la noche, el recepcionista vio salir a Elizabeth, pero nunca más la volvieron a ver. El 15 de enero de 1947, a las 10:40 de la mañana, la policía recibió una llamada anónima que alertaba que había una persona en un terreno baldío en Leimert Park, una zona del sur de Los Ángeles. Aquella llamada la había realizado Betty Bersinger, una vecina de la zona. Betty caminaba con su hija por una calle sin terminar en una zona de construcción en el vecindario de Leimert Park, cuando vio lo que pensaba que eran dos partes de un maniquí roto, pues en aquella fecha, debido a la gran cantidad de fábricas que habían cerrado por la crisis del 29, era muy común ver maniquíes destrozados y tirados por las calles. A las 6 de la mañana, los agentes Frank Perkins y Wayne Fitzgerald
llegaron al lugar y en vez de un maniquí encontraron un crimen espeluznante. Se trataba del cuerpo de Elizabeth Short, de 22 años. Se encontraba allí tirado y mutilado. Su cuerpo había sido cortado en 2 partes justo por la cintura y le hicieron un corte en la boca de oreja a oreja, que se conoce como la sonrisa de Glasgow, la cual simula una sonrisa siniestra y escalofriante. Antes de ser abandonado, su cuerpo fue lavado, por lo que no tenía rastro de sangre alguna. Habían dejado su cuerpo a medio metro de distancia entre una parte y otra. Además, estaba con las piernas abiertas y las manos levantadas en forma de L. Los intestinos habían sido colocados de forma ordenada dentro de su pelvis y su estómago lo habían llenado con heces. Tenía marcas de cuerdas en muñecas y tobillos, lo que denotaba que había estado por lo menos 72 horas atada. Además, tenía golpes, quemaduras de cigarro y múltiples heridas por todo el cuerpo. Le habían extirpado el pecho derecho y tenía cortes muy profundos en forma de X en sus miembros y zona pélvica. En su frente habían grabado la letra B y faltaban otros trozos de su cuerpo. Lo más extraño y sospechoso de todo es que todas las heridas y cortes que le habían hecho habían sido perfectamente cortados, prácticamente como con la precisión de un cirujano, lo cual fue bastante extraño. Además, había sido violada después de haber sido asesinada y le habían introducido hierba y el pedazo de rodilla que le faltaba dentro de su vagina. Se dictaminó que había muerto debido a múltiples fracturas en el cráneo que habían sido producidas por un objeto. Según los resultados de la autopsia, aquellos golpes le habían producido una hemorragia cerebral. Debido a que el cuerpo había sido lavado y no mostraba ni una gota de sangre, además de que sus dedos estaban mojados y arrugados, se dificultó la toma de huellas. Se compararon 104 millones de archivos que contenían huellas dactilares y al final lograron identificar a la víctima como Elizabeth Short. Esto debido a la ocasión en la que Elizabeth había sido detenida por beber siendo menor de edad, donde le tomaron sus huellas dactilares. El caso generó un gran impacto en los medios de comunicación debido al brutal asesinato. De hecho, fueron ellos mismos quienes tomaron todas las fotografías que se pueden encontrar, las cuales por cierto pueden ver en internet, pero les advierto que son bastante explícitas. Salían páginas y páginas del caso en todos los periódicos con la imagen de Elizabeth Short, la cual hicieron la historia del año. Se le apodó la Dalia Negra debido a una película que había sido estrenada un año antes de su asesinato, que se llamaba La Dalia Azul. Sin embargo, como Elizabeth vestía siempre de negro y tenía además el pelo negro, fue por eso que la apodaron la Dalia Negra. La policía de Los Ángeles comenzó a recibir miles de llamadas de personas que confesaban haber matado a Elizabeth, entre ellos enfermos mentales, bromistas, vagabundos o gente con ganas de vivir su minuto de fama. Algunos delataban incluso a algún conocido, pero ninguna de estas denuncias sirvió para encontrar nada, pues solo daban pistas falsas e información que los periódicos publicaban. Muchos agentes rastrearon el lugar donde había aparecido el cuerpo y sus alrededores, buscando sospechosos, testigos o cualquier pista incriminatoria, pero tampoco obtuvieron resultados. Más de 50 sospechosos fueron entrevistados, incluso algunos de ellos llegaron a confesar el crimen, pero debido a la falta de pruebas y de evidencia no pudieron apresar a ninguno. En aquel tiempo no existía la tecnología y conocimientos de ahora para aprovechar las pruebas, por lo que la autopsia, aunque fue exhaustiva, no condujo a ningún sitio. Los zapatos y el bolso de Beth fueron encontrados en un cubo de basura a pocos kilómetros de donde había sido encontrado su cuerpo, pero tampoco pudieron sacar nada. Se intentó relacionar el asesinato de Elizabeth con otros crímenes, entre ellos los crímenes del torso, que eran los más parecidos a los de la Dalia Negra. Habían ocurrido en Cleveland entre 1934 y 1938. Las víctimas también habían sido cortadas por la mitad en su cintura y en algunos casos habían sido desmembradas o decapitadas, pero no se encontró relación entre los crímenes y la policía los descartó. Se investigó a Cleo Short, el padre de Elizabeth, y a Robert Manley, pues él había sido el último hombre en ver con vida a Elizabeth. Sin embargo, averiguaron que el padre de Elizabeth llevaba años sin verla y tampoco tenía ganas de hacerlo. De hecho, su padre se negó a reconocer el cuerpo. Descartando al padre, el sospechoso número 1 era Robert, y a pesar de su carácter violento y sus antecedentes psiquiátricos, no pudieron incriminarlo, pues tenía una coartada sólida y además pasó 2 veces la prueba de polígrafo, además de la prueba del pentatol sódico, que es el famoso suero de la verdad. Debido a que el padre de Elizabeth no quiso reconocer el cuerpo, lo tuvo que hacer su madre.
a quien Elizabeth jamás le contó de los problemas que tenía y de la situación que estaba viviendo. Los medios engañaron a la madre de Elizabeth, pues le hicieron creer que su hija había ganado un concurso de belleza. Incluso le pagaron un vuelo a Los Ángeles, y fue entonces cuando le comunicaron la noticia, teniendo así la primicia de la reacción de la madre de Elizabeth al enterarse de la noticia. El 24 de enero de ese año, el periódico Examiner recibía un sobre sin remitente con las pertenencias personales de Elizabeth, incluyendo fotos y una agenda con 75 nombres, y a la que le faltaban algunas páginas. Aquel sobre y todo su contenido estaban impregnados de gasolina, que era un método muy rústico para borrar huellas dactilares. En el sobre estaba escrito con trozos de periódico: aquí están las pertenencias de la Dahlia. Le seguirá una carta. Los nombres que aparecían en la agenda eran de hombres que habían conocido a Elizabeth en la calle o en algún bar, con quienes había tomado alguna copa, y cuando estos intentaban mantener relaciones sexuales con ella, Elizabeth se negaba, por lo cual los hombres la dejaban y no la volvían a ver más. Por lo que todos fueron descartados del homicidio y no se sacó ninguna pista fiable del sobre. La segunda carta llegó después, y en ella el presunto asesino decía que se entregaría en un lugar y fecha determinados, pero el día que había indicado para entregarse, envió otro anónimo donde decía que había cambiado de opinión y que jamás lo atraparía. Surgieron muchas teorías sobre el caso de la Dahlia Negra, pero ninguno de los sospechosos pudo ser arrestado debido a la falta de pruebas. Sin embargo, fue a finales del siglo pasado cuando el caso volvió a tomar interés, pues en 1999 Steve Odell, un ex detective de homicidios, estaba echando un vistazo a las pertenencias de su padre, George Odell, que había fallecido poco antes. Steve encontró dos fotografías de una mujer que se parecía mucho a la Dahlia Negra y recordó que su padre había pasado por la escuela médica durante los años 30. Se dio cuenta además que la escritura de las cartas que el asesino había enviado a la prensa y a la policía se parecía enormemente a la de su padre. George Odell tenía historial de conductas sexuales cuestionables, pues en 1949, 2 años después del asesinato de la Dahlia Negra, la hija de George, de 14 años, lo acusó de abuso de menores. Todas estas evidencias llevaron a Steve a creer que su padre había sido el asesinato de Elizabeth Short, notificándolo así a la policía. La policía investigó la antigua casa de Odell con ayuda de un perro buscacadáveres en el año 2013, el cual les notificó que habían restos humanos en la casa. Sin embargo, no correspondían a Elizabeth. Steve solicitó acceso a los archivos que el FBI había recogido sobre su padre y envió las fotografías que había encontrado a expertos en reconocimiento facial y los textos a grafólogos, pero los resultados no fueron concluyentes. Pero Steve encontró en su casa natal un recibo de compra de 10 bolsas de cemento del mismo tamaño y marca que habían sido encontrados cerca del cadáver de Elizabeth Short, que habían sido probablemente usados para transportar el cadáver. Pero hubieron muchas dificultades para Steve, pues la mayoría de los testigos ya habían muerto y muchas de las pistas se habían esfumado con el paso del tiempo. Odell recibió un importante respaldo por parte de Steve Kay, un viejo conocido que trabajaba en la oficina del fiscal de Los Ángeles y que se prestó a revisar el material que Steve tenía hasta la fecha. 6 semanas después, Kay respondió a Steve con la siguiente afirmación: gracias a un trabajo detectivesco fantástico, el nombre del Dr. George Odell vivirá para siempre en la infamia. Lo cual significaba prácticamente que para él, las pruebas que Steve había encontrado eran suficientes como para afirmar que su padre había sido el asesino de Elizabeth Short. En 2003, Steve López, un columnista de Los Ángeles, que mientras escribía un artículo sobre el tema, pidió algo de información al fiscal. Gracias a ello, consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera Odell conocía y que había sido recopilada en su día por el teniente Frank Jameson, uno de los investigadores principales del caso. En él se encontraba el dato que todos estaban buscando, la confirmación de que los policías habían manejado 6 nombres, entre ellos el de George Odell. Steve descubrió que su padre tenía 2 pinturas que su amigo, el fotógrafo y artista Man Ray, le había obsequiado y las cuales tenían mucha similitud con la manera en que se había dejado el cuerpo de Elizabeth Short. Las 2 pinturas son el Minotauro y la otra que no sé cómo se pronuncia porque no hablo francés, pero aquí se la voy a dejar. Durante todo este tiempo, el caso de la Dahlia Negra ha inspirado tesis universitarias, proyectos de arte, el nombre de una banda de death metal, referencias en videojuegos, programas de televisión
libros, películas, entre muchas otras cosas. Y aunque el caso sigue abierto, se cree que no existe ninguna esperanza de que se encuentre al culpable, pues se cree que el caso no está hecho para ser resuelto. Muy bien, gente, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. Si te gustan los videos de casos criminales, teorías conspirativas, casos misteriosos, cosas extrañas del internet y todo este tipo de cosas, pues suscríbete porque voy a estar subiendo videos cada semana, así que no te los pierdas. Yo soy David, esto es El Lado Oscuro y nos vemos en un próximo video. Adiós.